Les bendiga. Continuamos con la lectura pública de las Escrituras. Seguimos en el primer libro de Juan. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 10. Dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Es importante prestar especial atención cómo empieza este capítulo, porque nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en este mismo párrafo encontramos la respuesta de cuál es el amor que el Padre nos ha dado. El Padre nos dio a su Hijo Jesús. El amor que el Padre nos ha dado tiene nombre, y es Jesús. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que tenemos un viejo hombre y un nuevo hombre en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos nacidos de nuevo, llega Jesús a nuestro corazón en forma de semilla. Es la simiente de Dios, esa que no peca, la que viene a morar en nosotros. Es el nuevo hombre en nosotros. Entonces, eso nos hace automáticamente llamarnos hijos de Dios. Jesús en nosotros nos hace ser llamados hijos de Dios. Ese es el amor con el que el Padre nos ama, su Hijo amado. En el versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Quién es el que quita nuestros pecados? El que quita nuestros pecados es Jesús. El único del que la Biblia siempre habla que no tiene pecado es Jesús. Entonces, ese amor que el Padre nos ha dado es Jesús. Entonces, cuando somos nacidos de nuevo, somos llamados hijos de Dios por su Hijo Jesús. Dice en el versículo 6, leemos: todo aquel que permanece en Él. Versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando no hemos nacido de nuevo, cuando no hemos conocido al Señor, nuestra naturaleza, venimos del mundo y venimos de cometer pecado tras pecado. Pero cuando Jesús nace en nuestro corazón, nosotros tenemos una semilla que es la que nos impide muchas veces pecar, porque pues empezamos a conocer qué es lo que al Señor le agrada y qué no. Entonces es ese nuevo corazón en nosotros, Jesús en nosotros, que nos hace, cuando permanecemos en Él, porque dice todo aquel que permanece en Jesús. Entonces debemos procurar permanecer en ese nuevo corazón, actuando según la justicia de Dios, como lo que conocemos, cómo caminó Jesús aquí cuando estuvo en la tierra. Sabemos que Jesús siempre caminó agradando al Padre, siempre caminó haciendo su voluntad. Esa debe de ser nuestra meta como hijos de Dios. Debemos anhelar ser como Jesús, caminar como Él caminó, mostrar lo que Jesús vino a mostrarnos. Tenemos que aprender a mostrarle al mundo que somos diferentes. Jesús es siempre nuestro ejemplo, es y va a seguir siendo, será siempre nuestro ejemplo a seguir. Y también no olvidemos que Él es nuestra ayuda, porque Él es el que nos ayuda
a que venzamos al viejo hombre. Tenemos una lucha constante entre el viejo hombre y el nuevo hombre en nosotros. Como pecadores finitos, como seres humanos, nosotros siempre vamos a inclinarnos para pecar. Nuestra carne nunca va a desear hacer lo que a Dios le agrada. Nuestra carne siempre va a desear pecar. Va a desear lo del mundo, va a desear las cosas del diablo, va a desear lo que satisface nuestro corazón, nuestra vieja naturaleza, que es orgullosa, que es egoísta, que es envidiosa. En cambio, nuestro nuevo hombre en nosotros nos va a querer hacer buscar la voluntad de Dios, buscar el lugar humilde, buscar morir a nosotros mismos. Entonces, en el versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras del diablo? Lo que el viejo hombre en nosotros nos hace hacer, porque muchas veces pecamos, porque seguimos pecando día a día, pero tenemos la sangre de Jesús en nosotros, que al clamar esa sangre en nosotros, arrepentirnos por nuestros pecados, el Hijo de Dios deshace esas obras del diablo en nosotros, esas obras que si nosotros continuamos en ese camino nos hace ser llamados hijos del diablo. Él viene a deshacer esas obras para que nosotros sigamos siendo llamados hijos de Dios. En esa lucha constante, su amor, el amor del Padre hacia nosotros, o el Hijo, Jesús en nosotros, nos va a hacer aborrecer el pecado, o nos va a hacer dejar de hacer las cosas que tanto nos han gustado, le ha gustado a nuestra carne hacer, o las cosas que desagradan al Señor, y nos va a ayudar a que lo amemos a Él, que lo amemos como nuestro Padre, porque el Señor no nos obliga a elegirlo a Él como Padre. El Señor a nosotros nos pone a elegir. Entonces tenemos dos caminos. Tenemos el camino de querer ser hijos del diablo o querer ser llamados hijos de Dios. Y no estamos solos. No es con nuestras propias fuerzas. Jesús en nosotros es el que nos ayuda a deshacer esas obras del diablo en nosotros, que nos impiden muchas veces avanzar para caminar como hijos de Dios y venciendo al mundo, venciendo las tinieblas. Es Jesús en nosotros, nuestra ayuda, es nuestra fortaleza. Espero que sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Que el Señor les bendiga.